Buenas tardes a los compañeros y compañeras que van ingresando. Vamos a esperar 2 minuticos, 3 minuticos para dar el acceso a los compañeros y de esta manera iniciamos a nuestra tertulia. Doctora Miriam, ¿cómo está? Bienvenida. El audio, ¿será que tiene dificultades? Recording in progress. Compañero Omar, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Julián, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Perfecto, listo. Estamos esperando el audio de la compañera Miriam. Buenas tardes para los compañeros y compañeras que están ingresando. Estamos esperando unos minutos para iniciar con la tertulia. Recording in progress. Muy buenas tardes. Hola, Muy buenas buenas, tardes. buenas tardes, compañeras. Miriam, el audio ya lo tienes mejor, ¿cierto? ¿Ya me escuchas? Sí, 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 ya te escuchamos. Ay, sí, sí, me iba dando una taquicardia. Bueno, Miriam, ¿qué has hecho, Miriam? Estrés escénico. Hola, Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va bien? Bien, sí, señora, ahí vamos. Ahí vamos. Por ahí hablé con el compañero que me enviaste, pues, ya coordinamos para atenderlo. Ah, bueno, gracias. Bueno, señor. bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mientras terminamos de dar acceso a los demás compañeros y también dar acceso a nuestro tercer invitado, vamos a compartirles en el marco en el que nos encontramos, próximos al 28 de abril, próximos al 1 de mayo y un momento histórico que vivimos durante el año pasado como un legado también de nuestra historia colombiana, mostrar el tráiler de del documental El Estallido que salió hace más o menos mes y medio, pues para poder introducirnos a lo que significa la temática de hoy y hacer un ejercicio de memoria al respecto. Entonces vamos a compartirlo y mientras tanto vamos a terminar de darle ingreso a los compañeros y compañeras. Sí.
Estoy luchando. Este estallido social que se dio viene de una serie de inconformidades acumuladas. Se da la movilización pacífica más extraordinaria en muchísimas. País que despertó. La gente está diciendo no queremos más este sistema que es inhumano. Y es que quien llegue a ocupar la presidencia de 2022 sabe que tiene una ciudadanía organizada capaz de organizar su rabia y de convertir su rabia en un reclamo político. Mi tierra querida ya no es de fe y armonía. Al pueblo lo están matando. El gobierno está muerto de miedo y por eso está apresando cada vez más. Esta cantidad como de represión con tanta gente, esto está fuera de control. Soy muy fuerte, amor, y salgo a la calle a protestar. Mi hijo murió en una protesta legal, exigiendo un derecho al cambio, exigiendo un derecho a vivir en una sociedad diferente. Cada muerto vale, cada muerto pesa en su casa y a cada muerto alguien lo lloró, así como los desaparecidos hasta el día de hoy. Ay, cómo dueles, que la luz no se nos esconda. Pese a las muertes, resistimos. Acá son expresiones espontáneas, sobre todo de jóvenes que están saliendo a la calle. Solo en comunidad podemos generar cambios, que nos incluya a todos, pero que empecemos a trabajar en verdad en la democracia, la que tanto se nombra por parte del Estado, pero que no es cierta a la hora de la ejecución de los proyectos en las calles. Terminemos por fin con esta guerra. Aquí hay una bandera que no vamos a bajar, y es la bandera de la dignidad. Y el cambio es inminente, el cambio es imparable. Bueno, estas imágenes evocan lo que vivimos el año pasado, básicamente un año coyuntural, un año clave importante y que va a definir también el rumbo de la vida del país. Nos encontramos hoy en el contexto de elecciones y de una u otra manera este precedente que se dejó desde el año pasado y pues muchos de nosotros participamos activamente en distintos lugares, escenarios, pues va a ser ese precedente también importante. Muy buenas tardes para todos y todas, de verdad que es un gusto como siempre en este espacio que nos acompañen, un espacio para realizar nuestra tertulia. Un saludo de parte del Departamento de Derechos Humanos, del compañero Omar, del equipo de trabajo, en donde a partir del plan de trabajo que hemos venido desarrollando y estableciendo durante los años anteriores, este espacio es importante. Y de ahí, pues, pensarnos la temática para el día de hoy. Una reflexión, una conmemoración y sobre todo también una invitación para continuar con estos legados, con este ejercicio de movilización. Es necesario resaltar, pues como organizaciones sindicales, sociales y populares, que nos encontramos en un momento crítico, dada la presencia de esas directrices del gobierno actual que tenemos, con esos rasgos y esas características neoliberales, fascistas, paramilitares, que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de la clase obrero-trabajador y de todos los grupos que la conforman. De ahí que la violencia sindical, social, popular, requiere un papel determinante de todos y todas en los distintos escenarios en los que nos encontramos, con el propósito de denunciar y detener el genocidio social y político que estamos sometidos en este momento. Y de ahí, desde la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, desde activistas, desde líderes, estudiantes, desde el ejercicio sindical, levantar esa bandera de lucha por la vida y por la paz, en contra de ese modelo económico y político que nos ha venido oprimiendo históricamente. Por lo tanto, el día de hoy es necesario reconocer, como siempre, esas múltiples acciones de lucha y de resistencia que se han llevado a cabo por los sindicatos, las organizaciones sociales, populares, por los grupos campesinos, indígenas, es decir, todo el conjunto que conforma la clase trabajadora. Y desde ahí confrontar también esos discursos y prácticas de señalamiento, de etiquetamiento y exterminio que se está realizando cotidianamente y a toda hora por parte de la población que se levanta, que levanta su voz.
Por lo tanto, es necesario señalar y reconocer la acción de los jóvenes, artistas, profesionales, de los académicos que han aportado grandes elementos para la acción y la reflexión de lo que significa esto de rebeldías políticas y sociales. Y desde ahí también conformar ese bloque de lucha y de resistencia. La tertulia de hoy está articulado a ese conjunto de acciones contemplados, como lo dije anteriormente, en el plan de trabajo, y a su vez también lo que buscamos hacer hoy es un reconocimiento del 21 de abril como una fecha histórica, el 28 de abril, qué pena, como una fecha histórica para conmemorar esas luchas que se iniciaron el año pasado, pero que es un legado histórico también que se van acumulando, y el 1 de mayo, como nuestra fecha de clase, como clase trabajadora. Por lo tanto, exigimos esas garantías de los derechos, del ejercicio de los derechos humanos como tal. Para finalizar esta presentación, es importante resaltar el contexto en el que nos encontramos, un contexto electoral que tiene que ser una denuncia y una exigencia también de cuál es el papel de los derechos humanos en este momento. Y bajo la premisa, buscamos ser gobierno, pero también buscamos ser poder. Y para ser poder nos encontramos en las calles, en la historia de los movimientos, en las memorias que sean de las personas que han caído por levantar esos ideales de cambio. Por tal motivo nos encontramos con los invitados especiales por parte del Departamento de Derechos Humanos y también por compañeros que han venido liderando estos procesos de cambio y transformación en distintos escenarios. En este momento, pues nos encontramos de parte del departamento con la compañera Miriam Consuelo Nieto. Miriam, bienvenida a este espacio, tu espacio, nos has aportado, haces parte del departamento y nos has aportado desde la visión jurídica muchos elementos de análisis. Miriam es abogada egresada de la Universidad Autónoma, magíster en defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario ante organismos, tribunales y cortes internacionales de la Universidad Santo Tomás, con diplomado en derechos humanos y derecho internacional humanitario y diplomado de mediación comunitaria. Se ha desempeñado como abogada litigante y asesora jurídica de particulares y entidades públicas, entes territoriales de Cundinamarca, desde un ejercicio de hace más de 10 años, como asesoría técnica jurídica dentro del Departamento de Cooperación Sueca, en el Departamento Jurídico también de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Doctora Miriam, bienvenida. Gracias, Julián. Compañeros, buenas tardes. Agradecer este espacio a todos mis compañeros que se encuentran acá, a nuestro compañero director Omar Romero. Muy pertinente la introducción que ha hecho Julián, complementar que esta parte de la irrupción que hizo el paro fue bastante importante, nos trasladó como al pasado para dar esa fuerza que hoy significó ese 28. En este marco voy a compartir pantalla, no sé si ya puedo, Luisa. Ahora sí. Sí, señora. Compañera Miriam, te recordamos el tiempo establecido, serían 15 minutos para la presentación, entonces faltando 2 minutos yo haría el llamado. Listo. Gracias, compañero. Bueno, yo he querido traer como complemento esta pintura en homenaje al levantamiento comunero Guarne, donde pues el artista Luis Zapata quiso hacer esa alegoría y porque es muy propicia para esto, teniendo en cuenta que en el año de, digamos en el siglo XVII, por favor cierran el micrófono. Esta mirada que se da es desde la mirada jurídica, lógicamente en complemento con el... Esta mirada jurídica se da desde el área del derecho y lógicamente en coordinación con el Departamento de Derechos Humanos. Quise traerles esa pintura del siglo XVIII donde hubo movimientos sociales muy notorios y especialmente este que se llamó los comuneros de Guarne. Pues allí hubo un periodo muy largo de, digamos, de esas primeras movilizaciones de la historia desde el 17 de junio de 1871 que tuvo su comienzo y se extendió hasta el 16 de junio de ese mismo año donde participaron 300 hombres armados, pues con
de una manera muy rudimentaria, escopetas, machetes, exigiendo precisamente el cumplimiento de unas demandas que era relacionado con la anulación de las rentas impuestas por la corona y el tabaco, y la participación y el amotinamiento de los Warner, que querían la misma participación en igualdad de condiciones, que es algo muy alegórico a lo que pasó el 28 de abril. Les contaré desde la perspectiva cuando las organizaciones sindicales hacen todo su solicitud para poder marchar, y un día antes, el 27 de abril del 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expide una medida cautelar que es aplazar las manifestaciones en el entendido que había un tercer pico de la pandemia. Y ¿qué pasó? Hubo un desconocimiento, este fallo desconoce y anula los derechos de la protesta y se extralimita el operador judicial basado en el no cumplimiento de la sentencia que se produce en el 2019 de la STC 7641 del 2020 de la Corte Suprema, donde dio unos parámetros y unos lineamientos que el gobierno debería cumplir. Ella se basa en este pronunciamiento y ni siquiera da la oportunidad de que se tomen otras medidas para poder marchar cuando ya se tenía todo listo para salir. Entonces, ¿qué se hace? Silencio, por favor. ¿Qué se hace? Las organizaciones sindicales se toma la medida de salir a las calles, salir, porque este es un derecho que, si bien es cierto, no está, digamos, explícitamente delimitado, pues tampoco se le olvidó al gobierno que estos derechos seguían vigentes, porque es el cúmulo de todas esas necesidades que se venían dando y que ya definitivamente seguir confinados pues no tenía la razón de ser. Y en este 28 de abril, pues hay protestas pacíficas, hay muchos derechos fundamentales que se vieron bastante vulnerados. Hay un estudio, digamos, que se hizo a través de la Fiscalía. Tomé esta nota donde nos dice muertes violentas registradas con ocasión de varios paros que se hicieron en su momento en el año 1977, 1985, 1999, 2013, 2019, para aterrizar en el 2021, donde el umbral mínimo de muertes violentas fue 21, se ve que ascendió, y el umbral máximo de muertes fue 48. ¿Por qué he querido traer esta gráfica? Porque aquí también cambió la mirada de ver este tipo de protestas, y como nos lo decían nuestros compañeros en la pasada conferencia, es el discurso, el cambio, la estigmatización. Si bien es cierto, del año 1997 al 2019 se hablaba en unos términos de infiltración, de incluso grupos terroristas en la protesta social. Se producen bastantes discursos, y la forma de hablar de los dirigentes gremiales, de los presidentes, de los ministros y del Estado, pues era esa. También se veía una forma de politización de esta protesta. Finalmente, el discurso cambia y digamos, la caracterización de las movilizaciones entre el año 2019 y 2021, fruto de toda digamos, esas necesidades sentidas, se da de otra manera. Y entonces hay tres aspectos que dice, bueno, el comité no nos representa, ni ninguna central. Habían unas demandas dispersas, no eran específicas, entonces no se sabía dónde podían encauzar esas personas que llegaron y apoyaron todo este movimiento y este estallido social. E incluso se vio bastante actividad lúdica, artística, cultural por todos lados, expresiones
que fueron cambiando como esa dinámica y fueron de manera permanente y largo muchos jóvenes y mujeres. Entonces esa fue como una caracterización muy diferente a las dadas en las pasadas movilizaciones. ¿Qué derechos fundamentales afectaron? Muchísimos de lo que se pudo extractar de una estadística en ese periodo del 28 al 22 de mayo. El derecho a una reunión pacífica, se presentaron 4.722 concentraciones, 516 movilizaciones, 1.874 marchas, 18.000 asambleas, todo en 794 municipios y los 32 departamentos. Que se vio afectada el derecho a la vida, 42 reportes de la Defensoría de Personas Fallecidas. A 17 de mayo, que fue la estadística, la Fiscalía pues no había sido muy operante. 15 casos relacionados con las manifestaciones, 16 pues no tenían nexos con las manifestaciones, 4 casos esclarecidos, 3 atribuidos a la fuerza pública y 1 a particulares, y 11 procesos en verificación. Entonces es un subregistro, porque aquí ni siquiera se veía lo que la realidad nos mostraba y lo que se vio de viva voz, por ejemplo, de parte de nuestro director allá en Cali. Y la otra, el derecho integral digamos, personal, 1.040 personas de civiles lesionados por el solo hecho de estar allí. Creo que a veces decían, bueno, estuve en el lugar equivocado y en el momento equivocado. 1.049 uniformados lesionados, 8 personas uniformadas en estado de hospitalización. También las garantías digamos, el derecho a las garantías judiciales pues fue bastante pobre. 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la policía cuando la realidad era otra, 68 por abuso de autoridad, 29 por agresión física, 10 por homicidio, 15 por lesiones personales y 2 por acoso sexual, cuando lo que se conoció fue otra cosa. 20 por otras conductas. La Fiscalía en ese momento tenía 20 investigaciones penales y la Justicia Penal Militar 33 investigaciones. El derecho a la vida también se vio afectado. 276 registros decantados ubicados en 132 registros depurados, 14 personas ubicadas y localizadas, 119 mecanismos de búsqueda urgente y activos y 153 registros sin información mínima y una denuncia formal por desaparición. Esto pues nos mostró algo que realmente no estaba pasando con digamos, no era concatenante con la realidad, porque desde la Central Unitaria y el Departamento de Derechos Humanos habilitó una red que llamamos la red de movilización, y era constante todas aquellas necesidades urgentes que recibíamos de todos los departamentos, y pues con algunos aliados logramos brindar alguna atención mínima. El derecho a la salud, todo en el marco del COVID, 104.752 casos activos para ese momento, 18.752 nuevos casos confirmados y 500 nuevos casos fallecidos. Cama UCI al tope, 6.610 ocupados, 2.192 disponibles. El derecho a la salud, esto digamos fue un velo porque realmente la situación venía de tiempo atrás y quisieron ponerle un velo bajo el COVID-19. El derecho a la alimentación para los niños y niñas de preescolar, básica y media, se dieron los bloqueos, digamos que impactó más de 3.5 millones de niños en el plan de alimentación, y hubo afectaciones al derecho a la propiedad. Entonces, 1.362 bienes privados, bienes públicos, 1.765 y bienes policiales pues también. Entonces, fue en ese momento donde la realidad, yo creo que la ficción, uno decía, no puede ser que esté sucediendo esto, porque la realidad era otra. Teníamos gente aliada en otros lados informando lo que estaba sucediendo en el sitio exacto. ¿Cuál fue esa línea de tiempo de afectaciones durante las movilizaciones realizadas por grupos civiles armados que reivindicaron algunas prácticas
de autodefensa o paramilitarismo desde ese 28 de abril hasta el 30 de mayo. Entonces empieza entre el 30 de abril del 2001, hay un registro en Cali, Valle de Cauca, víctimas, miembros del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Digamos, la modalidad se dio ataque con armas de fuego. Había actividad durante el ataque, desplazamientos, verificación de denuncias, donde muchas organizaciones de derechos humanos e incluso la misma central estuvo allí. Nuestro compañero Omar fue un actor relator. Pues allí había la presencia de la fuerza pública, igualmente en Medellín, Antioquia, Envigado. Para el 2 de mayo pues ya esto iba aumentando, en Cali, en el Valle del Cauca también, para el 3 de mayo igual. Luego se da el 4 de mayo en Pereira y Risaralda. Pues hay víctimas, digamos, los manifestantes fueron víctimas, heridos 2, asesinados no hubo. La modalidad fue un ataque con arma de fuego desde motocicleta, actividad, bloqueos, presencia de la fuerza pública y nuevamente en el Valle del Cauca, que fue el sector bastante álgido, víctimas, pues en ese momento Jairo Alberto Cuartas, Brian, Steven, asesinados 2 por ataques con arma de fuego. Fue una serie de vulneración de derechos donde muchas veces no se sabía qué se disparaba o qué, o simplemente usted se bajaba del Transmilenio, era el relato que había, o de una estación y estaba ya señalado y estigmatizado de ser una persona revoltosa. Sigue así nos quedan señor. 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Frente a toda esta histórico, pues realmente la central unitaria se vio también a gatas, digámoslo así, porque tuvimos más de 3.000 tutelas en contra de la central unitaria, algunas, otras en contra del Comité Nacional de Paro, y nos tocaba explicarles al operador judicial qué era el Comité de Paro, cuál era su esencia, para ilustrar un poco porque la tutelitis fue en cadena, donde había momentos que ya no nos tocó habilitar con los pasantes la manera de poder decir, oiga, mire, la protesta es pacífica, es un derecho fundamental, cambiarle el chip al operador judicial, y nos dimos cuenta que eran unas tutelas de copy-paste. Muchas de esas logramos que se acumularan más de 300 y hoy día están, pues ya es un hecho superado. Quiero decir que activaron el aparato judicial, una manera también de llenar ese aparato judicial y de dejar otros derechos fundamentales al garete. Se armó una táctica, una estrategia con Omar Romero de cuál iba a ser la línea para responder y de tajo portar esa negativa en contra del Comando Nacional de Paro y de aquellas personas que estaban al frente en reivindicación de los derechos de la protesta pacífica y al margen de otras necesidades que venían surgiendo. Hoy en día esa mirada pues sigue, hay gente que no entiende realmente cuál es el sentido y la razón por la cual se dio este estallido en su momento. Ya en la pasada pues hablaron de la Ley de Seguridad Ciudadana, con algunos, digamos, baches, que no es una ley que realmente garantice la protesta ciudadana, ni tampoco que proteja a quienes están o quienes marchamos en estos sitios. Entonces creo que volvimos en la época esa del autoritarismo, donde el estado de sitio, donde el gobierno determina qué hace y qué no hace. Por ahí hubo una ley que se llamó la ley de los caballos, entonces creo que
hasta ahí pues dejarle todos aquellos derechos laborales fundamentales quedaron al margen. No tuvimos una gran respuesta. El Ministerio del Trabajo también fue muy débil su actuar. Ya no sabíamos ni qué más inventarnos, nos inventábamos, solicitábamos mesas de diálogo, era una manera de tener y hacer acercamientos frente a todo el desmonte de los derechos laborales que se produjo. Gracias, Julián. Muchas gracias, compañera, doctora Miriam, por los aportes recibidos. Pues, mencionó algunos elementos claves para tenerlos en cuenta en la discusión. La necesidad de abordar la movilización, el paro nacional en clave de la perspectiva jurídica. Necesario, importante, que esto nos permite también tener una visión amplia frente a la vulneración de los derechos fundamentales, pero esa confrontación también que se establece en relación a esos discursos que emergían por parte del gobierno y los discursos que salían de la vivencia diaria de los defensores y defensoras de derechos humanos. Un segundo elemento, ese manejo de la estadística, ese acomodo y ese manejo de la información. Un tercer elemento, el campo jurídico como disputa. Y eso termina siendo un ejercicio también de cómo los que nos pronunciamos por la defensa de derechos humanos terminamos entutelados también al respecto. Obviamente por desconocimiento, por falta de claridad y que hoy en día se ve. Nos deja una pregunta la doctora Miriam. Cómo en ciertos espacios, cuál es ese sentido de la movilización también. Al no tener claro, esos discursos hegemónicos establecen que culpa de la crisis que tenemos hoy en día termina siendo por el paro y todavía se maneja de esa manera. Doctora Miriam, muchas gracias por sus palabras. En la sala se encuentra... Gracias, Miriam. El compañero Carlos Enrique Rivas, bienvenido, de verdad qué gusto tenerlo en este espacio. El objetivo de poder desarrollar esta apuesta, estas tertulias como lo hablamos en este momento. Carlos, compañero Carlos, es bachiller académico y normalista, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en docencia universitaria, abogado, especialista en Derecho Probatorio, dirigente estudiantil. Tengo una lista de muchos elementos, presidente del Sindicato de Maestros de Tolima, actualmente es ejecutivo del FECODE y expresidente también del FECODE, es un militante de los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, y obviamente pues la presentación se queda corta por toda la trayectoria que tiene el compañero Carlos Rivas. Compañero Carlos, bienvenido a este espacio de tertulia. Esta es su casa, entonces lo escuchamos. Metodológicamente tenemos 15 minutos, faltando 2 minutos, yo hago el llamado como tal. Bienvenido, compañero. Bueno, Julián, muchas gracias. Un fraternal saludo a ti, al compañero Omar Romero, a la compañera Miriam y a todos los compañeros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Pues creo que abordar este tema hay que abordarlo en el marco del Estado de la sociedad y de la democracia. ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿Es un Estado social de derecho? ¿Es un Estado que le ayuda a resolver los problemas a los ciudadanos? ¿O es un Estado cuya respuesta es la negación de los mecanismos de participación de los ciudadanos, la criminalización de la protesta social? Entonces, cuando ubicamos Estado, sociedad y democracia, tenemos que entender que la Constitución de 1991 es una constitución de los derechos, es una constitución garantista desde el punto de vista de la teoría del Estado, que se queda simplemente en el papel, porque no se garantizan la posibilidad del desarrollo de la protesta de los ciudadanos. Cuando el Estado no le responde al ciudadano, el ciudadano hace uso de los mecanismos de participación ciudadana, que son los derechos de petición, el derecho a la negociación, el derecho a la huelga, el derecho a la resistencia en el marco del Estado social de derecho. ¿Y cuál debería ser la respuesta en el marco de la democracia de ese Estado a través del gobierno? Pues tiene que ser el de sentarse a resolver los problemas con la sociedad, no el de agredir a la sociedad, no el de actuar de manera dictatorial. Cuando un Estado no dialoga, cuando un Estado no conversa, es un Estado dictatorial, es un Estado totalitario. Un gobierno, diría yo, totalitario, porque tenemos que entender que el Estado es el territorio, la población, el gobierno y las relaciones de carácter internacional. Hoy tenemos un Estado moderno que se supone que debe resolver los problemas básicos de los ciudadanos. Por eso creo que en el pliego mínimo que presentó
el Comando Nacional de Paro, había un punto que tiene mucha importancia y que hoy tiene que ser puente, en el caso concreto de Petro, de una propuesta hacia los colombianos que tiene que ver con la necesidad de que los ciudadanos y los colombianos... Oiga, no se le olvide traer los papeles para Copetrán. Compañeros, por favor, el audio, por favor. Cerramos los micrófonos. Gracias. Que tengamos el derecho a la renta básica. Yo creo que el derecho a la renta básica asume la responsabilidad que debe tener el Estado con los ciudadanos y el gobierno. Si el Estado no es capaz de resolver en la práctica y en la realidad las necesidades fundamentales de salud, de educación, de empleo, de vivienda, pues tiene que haber una renta básica. La renta básica no es un subsidio, sino que es un apoyo del Estado de manera permanente para los ciudadanos, y en el caso concreto se ha planteado un salario mínimo que no puede ser transitorio, sino que tiene que ser una renta básica desde el punto de vista universal. Entonces hay una respuesta del Estado que es una respuesta violenta a los derechos de los ciudadanos. El Estado, en vez de buscar la posibilidad de la convivencia, la conversación y el diálogo, que es lo que deben de hacer los estados modernos, lo que se sale es con actitudes de confrontación y fundamentalmente de confrontación bélica, donde lo que hace es que se asesina, se desaparece, ¿no es cierto? E inclusive se mutila a los jóvenes, pero además se judicializa no solo la protesta social, sino a quienes participan en esa protesta social. Y la sociedad tiene que ir construyendo sus mismos mecanismos democráticos, y los hace ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de respuestas del gobierno, pues a través de la movilización y desde luego de esa lucha social que tiene que llevar a la resistencia. Entonces lo que tenemos que entender es que lo que hubo el 28 de abril fue la construcción de una agenda social de resistencia, una agenda social que nos lleva desde luego a la necesidad de construir una nueva fenomenología de la ciudadanía, que hay nuevas ciudadanías. La nueva ciudadanía no es un problema etario. La nueva ciudadanía es de la gente que no tiene voz, que no se siente representado. Pues desde luego que los estudiantes y los jóvenes no se sienten representados en las centrales de los trabajadores ni en las organizaciones campesinas. Lo que tenemos que hacer es una sinergia entre todos para que todos participemos, pero que para que participemos de manera democrática. Yo creo que aquí va a llegar un momento en que tenemos que tener una política de entendimiento entre nosotros y no una política de desconocimiento entre nosotros. Hombre, a nosotros nos gustó mucho la participación de los jóvenes, fueron el epicentro de esta lucha y de esta movilización, pero cuando uno mira las elecciones que hubo de los jóvenes, de 12 millones participó 1.200.000 estudiantes, y estos espacios democráticos se los ganó la derecha, no se los ganaron los sectores democráticos y progresistas. Y entonces eso nos llama la atención mucho a qué fue lo que se construyó acá, porque esto no puede ser un problema de la espuma, de una gran movilización social, pero que generalmente no se resuelvan problemas tan importantes como los problemas de organización. O sea que la tarea del movimiento social, la tarea del movimiento sindical, del movimiento campesino, ¿no es cierto?, del movimiento popular, en primer lugar, tiene que ser un problema de carácter organizativo. En segundo lugar, creo que el imperio hoy en día ha temblado por el levantamiento de la sociedad. El capitalismo, desde luego, con su expresión del neoliberalismo, tiene una gran expectativa y tiene que producirse dos hechos: el de la solidaridad y el de la responsabilidad de los gobiernos y de los estados con los ciudadanos, o de lo contrario va a haber de manera permanente un levantamiento de carácter social, porque la gente lo que necesita es un bienestar, porque la gente lo que necesita es desde luego tener las mejores condiciones y en el caso concreto de la renta, tener capacidad de compra, porque la capacidad de compra mueve la economía del país y desde luego genera procesos de desarrollo. Y otra situación que nos llama mucho la atención es la multitud. La multitud no puede ser un problema de la masa, la multitud tiene que estar organizada. Tenemos necesariamente que entender que cada uno de los sectores tienen específicamente reclamaciones, pero que tenemos que hacer un pliego que realmente busque la satisfacción de las dificultades fundamentales. Creo que hay cosas tan importantes como el tema del empleo, que la Central Unitaria ha estado al frente de ella con la tercerización. La tercerización y lo que ha ocurrido, desde luego, es
la deshumanización al empleo, ¿no es cierto? Esa tercerización lo que lleva es a la falta de estabilidad laboral y de mejores condiciones de los trabajadores, que finalmente vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, ¿cierto? La situación en el campo, las condiciones de vivienda, las situaciones de la falta de respuesta del Estado vulneran los derechos humanos de los ciudadanos. Y lo otro, hay que hacer asambleas populares, tenemos que llegar a unas etapas de entendimiento, pero me preocupa mucho la respuesta de los ciudadanos en el campo electoral. O sea, lo que vemos ahora es que no hubo una respuesta social como esperábamos que siquiera pudiéramos haber alcanzado en el Senado de la República y en la Cámara más del 50% de esa representación popular y de esa representación social. Y la verdad es que hoy la derecha sigue siendo mayoría, aunque encontramos avances muy importantes. Por eso creemos que tenemos que rodear la propuesta de Gustavo Petro y de la compañera Francia Márquez hacia la construcción de un Estado diferente, de un Estado moderno, de un Estado social, de un Estado donde se tenga en cuenta, como lo plantea la misma propuesta de Gustavo Petro, que tenemos que ser una potencia de la vida. Y cuando hablamos de una potencia de la vida, pues hablamos de la democracia, del empleo, de una serie de circunstancias, porque a uno sí le llama mucho la atención en lo que tiene que ver con que cuando se va a pedir perdón social, que el perdón social tiene que ser necesariamente también un proceso de humanización de la realidad de la sociedad. Entonces se quiere estigmatizar cuando se plantea la necesidad del perdón social. Lo que estamos buscando es una identidad con la sociedad. Lo que estamos buscando es contrarrestar el proceso de deshumanización y la necesidad de que haya entendimiento entre los ciudadanos. Creo que la propuesta de Gustavo Petro es una propuesta que desde el punto de vista del medio ambiente lo que procura es unas buenas relaciones entre el hombre con la naturaleza, pero desafortunadamente esa relación del hombre con la naturaleza es una relación capitalista que está enmarcada en el desarrollo del mercado y no fundamentalmente en la posibilidad de la productividad para poder generar condiciones de bienestar para el conjunto de la sociedad. El 28 de mayo, un levantamiento social, diríamos sin precedentes en la historia de Colombia. Nosotros tuvimos la ventaja y la oportunidad de haber estado con los compañeros de la primera línea y estuvimos desde luego en Puerto Madero y también en Puerto Resistencia, que antes se llamaba Puerto Rellena. Y allí lo que encontramos, compañeros, una resistencia social, los jóvenes, ¿no es cierto? Y allí encontramos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, gentes y jóvenes que no encuentran una oportunidad y por lo tanto les tocó salir a la pelea. Aquí las oportunidades para los jóvenes son el narcotráfico, el microtráfico, la insurgencia o el paramilitarismo o inclusive las bandas criminales, el suicidio o irse del país. Pues ellos tomaron la decisión y es el apoyo que nosotros tenemos que hacer de seguir en el marco de la lucha social y desde luego en esa triada que planteé al principio de Estado, sociedad y democracia. Bueno, y esto nos tiene que llevar a que en la primera vuelta demos un campanazo de alerta. Si no ganamos, por lo menos que quede el mojón para que podamos avanzar nosotros con los sectores democráticos y con la sociedad más avanzada hacia la posibilidad de que logremos, ¿no es cierto?, la presidencia de la República. Y esto nos lleva a que el 1 de mayo, 2 días después de las elecciones, pues salgamos los colombianos a hacer una protesta social como le corresponde a los trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Y también es importante explicar que el aparato judicial está cumpliendo una función. ¿Al servicio de quién? Pues al servicio de la derecha, al servicio del militarismo, al servicio de vulnerar los derechos humanos. Las estadísticas que se entregan son estadísticas mentirosas. Nosotros podríamos haber avanzado mucho más en los resultados de este conflicto social, pero la verdad es que la respuesta del Estado y del gobierno de masacre, de asesinatos, impidió que hubiesen avances en la democracia. Las democracias modernas hoy, ¿cierto?, respetan mucho la movilización social y a esa movilización social, pues la atraen, ¿no es cierto?, con el propósito de buscar entendimientos desde el punto de vista social, que creo que es nuestra respuesta. Pero aquí nos deja una gran tarea. Tenemos que construir una agenda social de resistencia, ¿no es cierto?, que nos lleve desde luego
al fortalecimiento y al florecimiento de la democracia en un Estado social de derecho. Y tendría que también que plantear aquí unos aspectos que creo que son destacadísimos, es cuál ha sido el papel realmente del movimiento sindical. Yo creo que el movimiento sindical fue el que convocó el movimiento, las centrales obreras, los movimientos, digámoslo con claridad, los sectores democráticos y progresistas y de la izquierda en Colombia. No nos tiene por qué dar miedo plantear este tipo de circunstancias. Nosotros tenemos vocación de poder, nos interesa el gobierno y eso también hace parte de las luchas de carácter social. No nos tiene que dar miedo. Nosotros queremos ser poder, nosotros queremos ser alternativa, nosotros queremos avanzar hacia la posibilidad de que hayan gobiernos no solo nacionales, sino gobiernos regionales. Ahí tenemos el caso concreto de la gobernación del departamento del Magdalena y de la alcaldía del distrito de Santa Marta, que están siendo bloqueados por el gobierno, porque tienen una visión diferente de Estado, porque tienen una visión al servicio de la ciudadanía, porque el Estado debe ser democrático y porque el Estado no puede estar, desde luego, secuestrado por las clases políticas de este país. Y otra situación que creo que es muy importante que nosotros podamos avanzar es en la necesidad del aparato legislativo. Pues en el aparato legislativo es donde tenemos que hacer todas las transformaciones. Pero bueno, aquí no se pudo en esta oportunidad ser una gran mayoría. Esperamos que por lo menos en las próximas elecciones, en las regionales, tengamos una mayor representación de los sectores democráticos y progresistas y que no vayan a ocurrir desgracias en Colombia, ¿no es cierto?, con relación a los candidatos democráticos y progresistas, que se abre el abanico, que se entienda que Colombia hoy requiere de los cambios y de las transformaciones que históricamente se han venido luchando. Y también el otro, tiene que haber un espíritu abierto, un espíritu de transformación, un espíritu, yo diría, de economía social, donde la economía también tiene que democratizarse. La economía no puede estar, ¿no es cierto?, en el centro de la acumulación. La misma Constitución de 1991 impide los monopolios. Entonces, hay que buscar cómo en el caso concreto de la salud apoyamos las propuestas de Gustavo Petro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acabar con las EPS. Las EPS no es nada más ni nada menos que la comercialización de la salud, ¿no es cierto?, la deshumanización de este aspecto que es tan Compañero importante. Carlos, un minuto. Bueno, y lo último es en el campo de la educación. Creemos que en el campo de la educación hay también un escenario para luchar por la defensa de la educación pública como un derecho fundamental. Muchas gracias, Julián. Compañero Carlos, muy amable por todos los aportes que se tienen. Voy a sintetizar algunos elementos también para poderlo articular con la primera intervención. Esa premisa de esa triada, Estado, sociedad y democracia, y ahí se establecen elementos importantes como lo señala el compañero Carlos. Si es un Estado que tiene ese manejo abierto a la sociedad y democracia, si no se niega al diálogo, se niega a la participación colectiva, obviamente establecerían dinámicas dictatoriales y totalitarias, como lo estamos evidenciando. Un primer elemento que se establece, evidenciado en actitudes y acciones como confrontaciones bélicas, asesinatos, mutilaciones, judicializaciones. En esa perspectiva, al existir esa ausencia de lo que significa un papel del Estado, pues obviamente hay nuevas formas de organización, y esto tiene que ver el marco también de las movilizaciones, el 28 de abril, esa construcción de pliegos de acción de resistencia. Hay un elemento importante, una nueva fenomenología de la ciudadanía, como lo menciona el compañero Carlos, que eso exige también a tener una apertura, que es lo que está sucediendo también en distintos espacios. En ese elemento, el carácter organizativo es claro, es importante, como lo señala el compañero Carlos, en donde se requiere un contexto de solidaridad, de responsabilidad y el papel de la multitud. Esto tiene un trasfondo filosófico muy grande, que pues más adelante lo vamos a trabajar, y pues el compañero Carlos lo menciona, y eso tiene que ver también con la conformación de las asambleas populares, de organización de pliegos también que convoquen a toda la ciudadanía. Y otro elemento, el último, el campo electoral. Preocupación, que el año pasado debió verse también esa movilización amplia frente a lo que tenemos hoy, pero obviamente pues al ser un país conservador, al ser un país que tiene una dinámica pues de tradición de cooptación, pues obviamente se establece ahí. Pero pues una alternativa concreta va a ser la apuesta que tenemos y que estamos liderando en este momento en el contexto electoral, liderado por el compañero Gustavo Petro, por Francia Márquez, y lo que significa en el campo de la economía, de la educación
y un llamado pues también por parte del compañero, un espíritu abierto también para apoyar estas movilizaciones, para apoyar estas reflexiones y sobre todo pues seguir construyendo estas transformaciones. Compañero Carlos, muchas gracias, damos espacio a Omar y ya hacemos un cierre. Compañero Omar, bienvenido. Pues como ustedes conocen al compañero Omar, él orienta, hace parte del Departamento de Derechos Humanos, quien a través de su acción pues ha venido apoyando procesos importantes y relevantes en el escenario de la defensa de los derechos humanos. Hace poco pues se entregó el informe de la JEP, se entregó el informe de la Comisión de la JEP, de la Comisión de la Verdad, como un elemento histórico que se ha generado también dentro del escenario del departamento. El compañero Omar es abogado, es especialista en Derecho Administrativo y, como lo mencioné, es el actual director del Departamento de Derechos Humanos de la CUN Nacional. Compañero Omar, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, Julián. Agradecerle a todos los compañeros que hoy están presentes en este espacio de la 1 de la tarde, en el cual podamos hablar de derechos humanos y temas tan importantes como un año de lo que se dio el estallido social o la protesta social o la rebelión social que llaman muchos teóricos de esta situación como tal. E igualmente mirar la situación del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Igualmente también agradecer a todo el equipo de Derechos Humanos que hacen posible este evento que estamos realizando el día de hoy. Y bueno, es comenzar a mirar, o sea, ese 28 de mayo, o sea, las consecuencias que lleva, ¿verdad? El 28 de febrero de abril, que llevaron a las consecuencias de ese estallido social. Hay que mirar las raíces del problema. Todos sabíamos que eso se venía ya dando una crisis, una recesión económica que no había estallado en su momento, pero que la pandemia en ese entonces despierta la situación y la pone más y agudiza más la situación y la crisis económica de muchas familias en el país. El Estado, indudablemente, pues no hace caso omiso a las exigencias del pueblo en su momento. Por eso se da eso del 28 de abril, el famoso estallido social. Y vamos a mirar, o sea, qué fue lo que pasó. Tuve la oportunidad de estar en la mesa de negociación del Comité de Paro Nacional, mirando primero las garantías necesarias para poder desarrollar la protesta social, porque no había las garantías necesarias para ello y estaban asesinando y masacrando a los jóvenes de primera línea en su momento. Fue muy complejo. Esto hizo que el Comité Nacional de Paro y las centrales obreras elaboraran un pliego de emergencia en su momento. Hay que tener en cuenta que esto también tiene unas raíces del año 2019, cuando el 21 de noviembre nosotros hicimos el primer manifestación grande que hubo aquí en Colombia, en el cual se visualizaba y se miraba la situación de crisis económica que estaban en su momento y que se agudiza indudablemente con la pandemia y con la famosa reforma tributaria del gobierno del señor Duque como tal. En ese, creamos ese pliego de emergencia y ese pliego de emergencia, pues que lo primero fueron 6 punticos elementales. Uno era la parte de la intervención para la salud, para garantizar la atención a la pandemia, que no había la garantía necesaria para los médicos en su momento, para los enfermeros y todo el mundo se estaba prácticamente muriendo porque no había una política coherente en la parte de atención médica para los que estaban padeciendo de COVID-19 en su momento. La defensa de la soberanía alimentaria, que no había los alimentos, estábamos importando más de 14 millones de toneladas de alimentos y seguimos todavía importando y no había tampoco la situación para poder solventar la parte de lo que es la soberanía alimentaria. La otra fue la renta básica de emergencia que planteábamos nosotros, un salario mínimo para todos los colombianos, porque no había las condiciones por la crisis económica de su momento que se estaba dando y el gobierno tampoco preparó las y simplemente buscaba tener acceso a unas ayudas mínimas de 200.000 pesos y 160.000 pesos, que eso no contribuía a solucionar en parte ningún problema de los compañeros que más de 22 millones de colombianos en la extrema pobreza y
la pobreza y más de 7 millones de colombianos en extrema pobreza, datos que inclusivamente los corroboraron en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo aquí en Colombia viendo la situación y la gravedad de lo que estamos padeciendo los colombianos en su momento. La parte del otro, el punto del apoyo educativo y el otro, las acciones de la mujer y la derogativa del decreto de emergencia que el gobierno tenía y siguen todavía, porque hay que tener en cuenta que hay un decreto que está vigente que es el 1174 que afecta prácticamente al movimiento sindical de cierta forma porque le da un compás de espera a que llegará el momento en que no se podrá contratar gente directamente ya, sino a través de horas, y eso va a tener un deterioro en la parte de la afiliación y la asociación del movimiento sindical y indudablemente en los ingresos de los colombianos como tal de este momento. Entonces se creó ese pliego de emergencia básico de 7 puntos, se le presentó al gobierno. Recuerdo que nos reunimos con el gobierno el 16 de mayo de 2021, miramos la situación de lo que estaba pasando en su momento. En ese entonces el gobierno tenía 3 representantes del Ministerio del Interior, el ministro de Trabajo y el ministro de Medio Ambiente, e igualmente tenía las fuerzas militares, toda la cúpula militar metida ahí, el comisionado de paz y todo, y nosotros éramos un equipo de 40 compañeros, pero que hemos designado 8 compañeros para negociar toda esta situación de un pliego de emergencia y primero las garantías para la protesta social porque no las habían en su momento. No vimos el interés del gobierno, a pesar de que construimos una propuesta de garantías en el cual podíamos llegar unas situaciones básicas basadas en la ley, basadas en la Constitución, basadas en los sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias del Consejo de Estado, en sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Construimos una propuesta de garantía para la protesta social, pero el gobierno, como dice el dicho, en su momento, perdonen la expresión, nos mamó gallo en su momento y no pudimos sacar avante la garantía necesaria para la protesta social y el gobierno siguió asesinando y matando jóvenes de primera línea como tal. Eso llevó indudablemente que nosotros jalonáramos todo un proceso a nivel nacional e internacional de denuncias que efectivamente dieron su fruto y logramos que en su momento el gobierno no le daba permiso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegara acá a Colombia y le dio ese permiso después de tanto nosotros denunciar nacional e internacionalmente y logramos que vinieran y constataran la situación de violación de derechos humanos aquí en Colombia porque de verdad es una situación muy compleja lo que se dio del 28 de abril, en el cual tiene unas cosas muy positivas y hay que sacarlas adelante. Mucha gente dirá, no, es que bueno, ¿qué se consiguió con eso? Yo digo que mucho. Se consiguió mucho. Uno, despertó al pueblo colombiano de ese letargo que se encontraba por los medios de comunicación, mintiéndole mentiras, destapó el narcotráfico como tal, cómo era el gobierno en su momento, cómo se venía trabajando, destapó el gobierno fascista de tratar de matar, asesinar a los muchachos jóvenes y destapó la corrupción indudablemente de este gobierno. Eso hace que hoy en día ya la gente tenga más claridad de lo que estábamos. Nosotros teníamos una venda, que puede decir así, en ese momento de mucha gente, de mucha población que le creía con más de 20 años de un gobierno prácticamente de un partido haciendo de las suyas, quitando los derechos de los trabajadores, entregando la soberanía alimentaria, entregando los recursos naturales a las multinacionales, entregando prácticamente todo y siguiendo campantemente con el narcotráfico, robándose la parte de la corrupción, Hidroituango y todo lo que tiene que ver con Odebrecht, todas las carreteras, agroingresos seguros, toda una cantidad impresionante de corrupción que eso despertó y eso fue lo que se ganó indudablemente. Que el pueblo colombiano despertara y que hoy, por ejemplo, podemos ver y analizar en lo que tiene que ver con el proceso eleccionario pasado que se dio, si bien es cierto no se consiguió lo que se quería, casi más del 50%, pues al menos hoy tenemos una tercera parte que es bastante significante, que no la teníamos de mucho tiempo, porque nunca hemos gobernado este país más de 200 años, nunca lo hemos gobernado, mucha gente cree que hemos gobernado y no se ha gobernado, simplemente hemos tratado de buscar cambios sociales, políticos y económicos, pero ha sido muy complicado por la situación que hoy el pueblo colombiano vive y por el modelo neoliberal y capitalista basado en la mentira, basado en la represión, basado en la corrupción,
basado en el chantaje, basado en toda una cantidad de situaciones que de verdad, o sea, uno ya no aguanta más esta situación, y por eso ese paro que conllevó efectivamente a despertar al pueblo colombiano. El gobierno no hizo absolutamente nada. Ustedes se pueden dar cuenta que no aprobó ningún proyecto de ley, que nosotros inclusive presentamos 10 proyectos de ley del gobierno en su momento para tratar de al menos calmar la situación, y esos 10 proyectos de renta básica, de pensión, e inclusive la defensa del proceso de paz, que mirábamos que era una ley que está establecida de acuerdo al año 2016, y el gobierno tampoco le jaló a esa situación, y lo que hace es que hoy en día a nivel internacional, como lo que acaba de suceder en Estados Unidos con la parte de derechos humanos, cómo queda mal parado el pueblo colombiano de estas medidas tomadas, en el sentido de que acabaron y asesinaron a muchos jóvenes en la protesta social como tal, y que hay responsables directos y responsables como el ministro de Defensa, como los generales, coroneles y el mismo presidente de la República. Esto no puede quedar ahí solamente, y por eso esto que pasó aquí en Colombia el 28 de abril debe ser recordado indudablemente, y tratar de traerlo a la memoria siempre, y señalando a los responsables de este genocidio social que se dio en nuestro país y que se sigue dando, porque también hay que decirlo que este gobierno donde más han incrementado los asesinatos de dirigentes sociales y sindicales en el país como tal. De modo que esta parte de lo que se dio con la venida de la Comisión Interamericana de Derechos acá a Colombia, pudimos evidenciar una vez más y entregamos una gran información de más de 125 videos de asesinatos, de desapariciones, de masacres que se dieron en su momento en el paro del 28 de abril, documentos, relatos, fotografías, toda una cantidad de cosas que de verdad han servido para que a nivel internacional se siga difundiendo esta situación y sea Colombia cuestionada, inclusive en las Naciones Unidas por parte del gobierno ruso, de cómo el gobierno le hizo trizas el acuerdo de paz y cómo no viene cumpliendo en materia de derechos humanos absolutamente nada. O sea, entonces todo esto ha enludado. El paro trajo grandes cosas, y hoy nos toca indudablemente seguir en esa tarea de buscar la forma de cómo logramos cambiar este gobierno, porque todos ya nos dimos cuenta qué clase de gobierno tenemos en este país y para quién gobierna y qué modelo de gobierno maneja para los intereses de las multinacionales y de grandes transnacionales como tal, este caso. Y hoy nos toca también esa mordaza que tenemos por parte de los medios de comunicación, de querer callar de ese estallido social, de querer borrar ese estallido social. No han dicho absolutamente nada. Estamos cerca a lo que es el 28 de abril del año 2000, un año de toda de la masacre, asesinatos y desapariciones que se dieron, y que efectivamente pues nos toca a nosotros a traer a colación y traer a la memoria todos los recuerdos que se puedan dar, como una forma de no olvidar la historia de nuestro país, una forma de recordar qué clase de gobierno tenemos en este país, qué clase de garantías hay en este país, que no hay absolutamente nada, como les digo en su momento. Entonces, esto que pasó el 28 de mayo nos trajo muchas enseñanzas, y esas enseñanzas sirvieron para, vuelvo y reitero, para despertar al pueblo colombiano de ese letargo en que estábamos en su momento. Efectivamente hay que mirar también que parte de ese estallido social que se dio el 28, el gobierno no cumplió absolutamente nada de lo que prometió, lo que se dijo, lo que se conversó en las mesas de negociación, desconoció los acuerdos y recomendaciones de la CIDH, que la CIDH vino acá, hizo 42 recomendaciones, ninguna de estas recomendaciones las cumplió como tal, de modo que ese es un gobierno que le ha hecho coneo a toda la Constitución, ha desconocido el Estado Social de Derecho, y por lo tanto este gobierno va a pasar a la historia como el peor gobierno genocidio, mafioso, corrupto que ha tenido el pueblo colombiano en este país como tal. Entonces nos toca indudablemente seguir en esta lucha. Hoy viene una situación que no podemos dejarla pasar, que es las elecciones para la presidencia de la República. Hoy tenemos un candidato como Francia Márquez y Gustavo Petro. Hay que salir, las encuestas han querido callar lo que viene diciendo, los medios de comunicación vienen diciendo que quieren callar las encuestas amañadas también por parte de Semana y toda esta serie de cosas, pero que nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hicimos indudablemente las pasadas elecciones para Congreso, Senado y Cámara, y que hoy tenemos una responsabilidad grande y enorme de buscar un cambio
como se ha venido presentando en América Latina, acaso en lo que se presentó en Perú, lo que se ha presentado en Uruguay, en Paraguay, en Nicaragua, en Venezuela, Bolivia, todo esto que está dando en Chile. Hoy tenemos esa responsabilidad también de buscar ese cambio social, o de lo contrario va a ser imposible pues si no hacemos ese compromiso, porque seguramente van a seguir gobernando los mismos como se viene haciendo de más de 20 años en esta situación. Igualmente traerlo el 1 de mayo. Tenemos que recordar que el 1 de mayo nos sirva como elemento del 1 de mayo nos sirva como elemento de desnudar nuevamente lo que está pretendiendo hacer el gobierno en este momento. Uno es la parte de ese decreto que pretende sacar de comenzar a buscar las multiafiliaciones de los sindicatos como tales. No quiere, desconoce los acuerdos de recomendaciones de la OIT en materia de pactos colectivos, no los quiere acabar. Es una situación que se ha dado a nivel internacional de denuncias. Entonces el gobierno que pretende hacer unas modificaciones en la parte laboral y que hoy tenemos que dar el primero día no solamente a reivindicar lo que va a ser un cambio social y político en nuestro país el 1 de mayo con las elecciones de Petro, sino que también a denunciar todo lo que está pasando en materia de reformas de carácter pensional, laboral y indudablemente en materia de asesinatos y de desapariciones, porque hoy se han incrementado más los asesinatos y desapariciones en nuestro país como tal. Entonces, ese 1 de mayo debe ser masivo y contundente, salir a las calles, a demostrarle a este gobierno que estamos dispuestos y que queremos cambiar este país por las vías democráticas, por las vías de la elección, y que no las van a robar porque vamos a estar prestos y vigilantes, como lo hicimos, en recuperar muchas curules en su momento, en lo que tiene que ver con las elecciones del pasado 14 de marzo, que se dieron para Senado y Cámara como tal. Gracias, Julián, no me siento más. Gracias, compañero Omar, para ser un elemento también transversal con las anteriores intervenciones. Es necesario leer, comprender la raíz de este estallido, de este fenómeno, y pues se encuentran en el 21 de noviembre del 2019, pero también tenemos pues un antecedente histórico de más de 200 años de mal gobierno. En esa perspectiva, pues como el Comando Nacional de Paro establece un pliego de emergencia a partir de elementos de satisfacer unas condiciones básicas como la soberanía alimentaria, la renta básica, pero pues obviamente es claro el papel del gobierno al dar una negativa frente a esta petición, frente a los proyectos de ley como se establece. ¿Qué se consiguió en el marco del paro, como lo estableció el compañero? Despertar de ese letargo, evidenciar ese carácter fascista, ese carácter también en donde la corrupción es un proceder y un elemento sistemático, y en ese llamado pues a esa obtención también una opción dentro de lo que estamos viviendo en el marco electoral, como un legado también de estas múltiples movilizaciones, como una enseñanza también que tenemos que aprender de lo que fue el 28 de abril, de lo que es el 1 de mayo como siempre, y seguir apoyando, dinamizando esta diversidad de apuestas que apuntan hacia esa configuración de esa transformación que tanto requerimos. Bueno, compañeros y compañeros, doctora Miriam, compañero Carlos, compañero Omar, pues les agradecemos. Vamos a dar algunas intervenciones, algunas preguntas para puntualizar como tal si hay algún aspecto que es necesario establecerlo, pues ya para cerrar esta tertulia correspondiente. No sé si hay alguien que quiera compartir, manifestar alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para ir cerrando este apartado. Hay unos, compañero Alberto, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Miriam, al profesor Carlos Rivas, a Omar, por este análisis y recordar todo lo que fue esa importante rebelión, estallido social del 28 de abril. Pero bueno, estamos en unas condiciones donde en este año van 33 masacres. O sea, Duque continúa matándonos. Creo que la movilización que se ha pensado para el 28 de abril, para el 1 de mayo, en medio de todo este debate social, económico, político, ¿qué ha pensado la CUT, FECODE para el 28 y el 1 de mayo? Esa sería la pregunta para los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero. Entonces, escuchamos a la doctora Miriam, al compañero Carlos, al compañero Omar.
Compañera Miriam. Sí, Julián, yo creo que precisamente esta fecha es importante, que no debe pasar desapercibida, y aprovechar, digamos, la coyuntura política que se está dando. Debemos vincular a la academia, hacer conferencias, charlas. Creo que es algo muy importante que debemos aprovechar estos escenarios, ¿no? No solo la academia, sino todas las organizaciones sindicales. Es como, ¿qué papel nos toca, no? ¿Qué papel nos toca desde las diferentes ópticas? Creo que el momento oportuno es esta coyuntura política que se está dando, o que se da ahorita. Gracias, doctora. Compañero Carlos. O compañero Omar. Sí, efectivamente nosotros el día de hoy hicimos reuniones con presidentes de las seccionales a nivel nacional de todas las regiones, hicimos con los presidentes de los sindicatos nacionales para trazar unos lineamientos concretos de lo que va a ser el 1 de mayo y lo del 28 de abril. En la parte del 28 de abril ya hay en varias regiones del país que se van a hacer actos culturales, se van a hacer presentaciones, se van a traer a la memoria fotografías de los compañeros asesinados, se van a hacer velatones, o sea, toda una cantidad de cosas para el 28 de abril a nivel de las regiones como tales, a pesar de que el Comando Nacional de Paro y no pudimos hacer reuniones, pero que ya hoy con la reunión que hicimos con la CU, seguíamos orientando a lo que la CU hiciera el 1 de mayo y lo que se podía hacer en las regiones el 28 de abril. Y por ello, pues estamos invitando a todos los compañeros a traer a la memoria el recuerdo de ese 28 de abril con actos culturales y presentaciones artísticas y velatones, que es lo fundamental, y retratos de la memoria de los compañeros caídos en esta lucha como tal. Y indudablemente lo del 1 de mayo, trazar los lineamientos, el por qué vamos a salir el 1 de mayo, no solamente por la situación de carestía, de incrementos de los productos de la canasta familiar, de los asesinatos de dirigentes sindicales y sociales en el país, de la parte del gobierno, el incumplimiento al acuerdo de paz, lo de la situación de corrupción, lo de los decretos reglamentarios que ha sacado el gobierno, y por último, el último decreto que pretende sacar el gobierno, de darle toque final a lo que es el movimiento sindical con respecto a las negociaciones colectivas y a las multiafiliaciones en los sindicatos como tal. Todo eso hay que salir a denunciarlo, los asesinatos, desapariciones y matanzas, los falsos positivos que se han revivido por parte de este gobierno el 1 de mayo, y eso se tocó el día de hoy en horas de la mañana con todos los presidentes de los sindicatos y las regionales para plantearle pues la situación tan caótica y de crisis que estamos viviendo en este momento, y impulsar la campaña del compañero Petro a la presidencia de la República para el 29 de mayo. También es uno de los objetivos concretos de lo que tiene que ser el 1 de mayo este año como tal, y por eso se orientaron esas tareas a seguir conjuntamente con todas las regiones del país. Gracias, compañero Omar. Escuchamos dos intervenciones para ya cerrar la tertulia. Compañera Susana y posteriormente la compañera Miguel. Compañera Susana. Buenas tardes, un agradecimiento a que propicien estos espacios de reflexión, pero a mí sí me queda un sinsabor, y es por qué desde la central no se orientó una salida masiva frente a la conmemoración del 28 de abril del estallido social. Y fuera de eso, pues me parece que eso fue como aunque se habían hecho muchas peticiones para que se dieran las orientaciones claras desde el Comando Nacional de Paro, y fuera de eso, desde la Central Unitaria de Trabajadores, que es la que representa el mayor número de trabajadores de este país, no se hizo. Fueron muchas las voces que escuchamos pidiendo que la conmemoración más fluida, y me perdona lo que voy a decir, pero no era solamente pues como mostrando las fotografías y mostrando lo que había pasado en el estallido social, sino viendo las repercusiones que ha traído este estallido social y esta
en mostrar que la sociedad estaba inconforme con este gobierno genocida. Y dos, creo que no es lo mismo conmemorar el 28 de abril que el 1 de mayo. Ustedes saben que el 1 de mayo la gente sale, se hace pues el desfile y todo eso, pero no se hace una real reflexión de qué significa el 1 de mayo. Creo que nos ha faltado contundencia y estamos como muy preocupados por lo que pueda pasar frente a la campaña de Gustavo Petro, que soy la más convencida de que es la única opción que hay en este país para poder cambiar la situación de carestía, de desigualdad y de corrupción. Pero sí debemos, como CUT, ser más contundentes en esto. Sé, por conocimiento de causa, que no todo el movimiento sindical obrero, ni de los trabajadores, ni de los maestros, ni eso, está con Petro, porque hay otra gente que está en todo su derecho de pensar en Fajardo, o hay maestros que piensan también que Fico puede ser y eso pues eso tocará hacer una discusión más adelante sobre por qué todavía un maestro de este país piensa que Federico puede ser otra opción. Entonces sí, me lo digo porque jamás he tenido pelos en la lengua para decir lo que falta. Falta contundencia de parte de la CUT para poder posibilitar que el estallido social tuviera una mayor relevancia este 28 de abril. Gracias, compañera Susana. Compañera Miriam, y cerramos con... Sí, Julián, concuerdo con la compañera Susana. No solamente es sacar el afiche, es conmemorar, hay que ser mucho más proactivos, porque hay que mirar, por ejemplo, cada región, cada situación, cuál es la situación que allí se vive. Nomás el lunes, en la región de la Sabana, yo vivo aquí en Funza, Cundinamarca, es terrible que la movilización no salieron sino 50 personas y hay que saber, hay que concientizar, porque a veces la gente dice, bueno, el que no tiene para salir ¿quién va a salir a marchar? ¿El que no tiene empleo? Yo creo que no. Esto ya es un proceso, pues no sé, habrá que reinventarse frente a esto, porque si bien es cierto, uno procura, o desde la central se procura generar estos espacios que son muy enriquecedores, pues tocará hacer uso de otras alternativas realmente con aliados, no sé. Muchas gracias, Julián. Vale. Compañero Omar. Julián. Sí. Una serie de apreciaciones que es válido desde todo punto de vista, pero nosotros por respeto indudablemente del Comité Nacional de Paro, porque no pudimos ponernos de acuerdo a las centrales obreras en lo que tenía que ser el 28 de abril, pero sí mirábamos el 1 de mayo, pues, y se miraba que estaban muy cerca las dos, que son diferentes, porque una fue el estallido social, otra el 1 de mayo, que tiene su importancia, y los 3-8 y su nacimiento de 1886, toda esta serie de cosas que se dieron en su momento con el 1 de mayo, pero que creíamos que el 28 podíamos hacer algunas cosas, y como vimos que no pudimos ponernos de acuerdo también y por respetar toda esta dinámica de trabajo conjunto, pues indudablemente lo que intentamos era que las regiones donde pudieran hacer eventos de carácter regional y nacional en el país el 28 se hicieran de acuerdo a las circunstancias que se hay en su momento y condiciones que hayan, porque todos sabemos que no es fácil tampoco. Hay muchas regiones que, por ejemplo, no pueden hacer absolutamente nada porque están amenazados, como el caso de Arauca, como el caso del Caquetá, en Guainía, toda esta serie de cosas que nos han dicho los compañeros, pues se quedó a que las organizaciones sindicales y sociales en su momento, pues ellos tienen la iniciativa, nosotros no nos oponemos a ninguna de las iniciativas como tales, y que se hagan indudablemente sobre esa base de trabajarle conjuntamente a lo que se nos viene, el 1 de mayo, y a lo que también se viene para el 29 de mayo, y pues el 28 que hacen las respectivas recuerdos de conmemoraciones de este genocidio social que se dio de esa fecha como tal. Gracias, compañero. El compañero Hildebrando, íbamos a mencionar algo.
Sí, buenas tardes para todas y todos. Gracias, compañero Carlos, doctora Miriam, compañero Omar, compañero Julián. También es como para dar un sentido, saludos de fraternidad para la compañera Dorita Pera por la pérdida de su mamita, esta hermana. Y para todos, ¿no? Esa era. Y gracias por participar en este evento tan importante. Gracias por aclararnos todas las ideas a todas y a todos los participantes. Compañero, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias, Leonardo. Entonces, pues de esta manera cerramos el espacio, como siempre agradeciéndoles por su participación, su asistencia y generando estos espacios también de diálogo, de debate, de confrontación, para mirar también esas alternativas y esas perspectivas que requerimos tanto en este escenario. Estamos atentos para una nueva convocatoria, un espacio que hacemos el día jueves, y a su vez pues también las distintas acciones que hemos organizado, liderado, abanderado desde el Departamento de Derechos Humanos de la COM Nacional. Un abrazo fraterno, solidario, combativo, cuídense mucho todos y todas. El 28 nos vemos y el 1 pues también nos encontraremos todos y todas. Un abrazo, gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias para todas y todos. Una feliz tarde. Una feliz tarde para todos. Gracias por... Gracias, compañero Omar, compañera Miriam. Un abrazo. Gracias a todos. Todo el equipo.